Entonces vamos desarrollando la gráfica acá para que vayamos viendo justamente el desarrollo de esto. Entonces, 7,5 millones de personas van a recibir este bono y tenemos 11,7 millones de chilenos, chilenas que no. Y esto es importante desde el punto de vista de lo que tú decías recién, ¿no? Si es realmente o no focalizada esta herramienta, este bono. Recuerden ustedes que el presidente dijo varias veces, el presidente de la República, que no era buena idea volver a tener o utilizar una herramienta estilo IFE o herramienta universal, porque justamente la principal tarea económica actual del gobierno es combatir la inflación que nos está afectando a todos. Entonces, ese es un punto trascendental. Esto es debatible, ya hay controversia, pero el gobierno está con harta convicción, digamos, para defender el bono. Exactamente, para recordar solamente qué significa universal, que llega a más personas, ¿no es cierto?, de este registro social de hogares, como ocurrió con el IFE universal, que llegó a más del 90%. Pero miren, vamos a preguntarle a la persona que sabe, a la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que ya se encuentra con nosotros. Y para bajar, pues, ministra, venga para acá, ¿cómo está usted? Ministra, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Absolutamente bienvenida, aquí, porque... un poquito aquí. Venga para acá, ministra. Eso. Por acá, porque ¿sabe lo que pasa, ministra? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Ya, ministra, partamos entonces preguntándole, ¿qué significa este bono? ¿Quiénes son los beneficiados? Porque muchas personas dicen, aquí la clase media no está considerada. Es así, ¿no? No, no es así, porque este bono llega a 7.500.000 personas. Estamos hablando de alrededor de más de 4 millones de familias, y solo considerando el registro social de hogares, más del 50% de las personas que están incluidas en el registro social de hogares. Pero además esto se suma a muchas otras cosas que están ocurriendo. En primer lugar, el aumento del salario mínimo, que empieza en agosto, de 400.000 pesos. Se suma también al aumento de la canasta básica, que va a llegar alrededor del apoyo a canasta básica, alrededor de 22.000 pesos por carga familiar. Se suma, por cierto, también a el IFE laboral, se suma también a la estabilización de los precios de las bencinas, las parafinas. Se suma también al proyecto de ley que tiene que ver con asegurar que los precios de la electricidad no aumenten. Es decir, es parte de todo un paquete que es lo que estamos llamando Chile Apoya. Por lo tanto, la verdad es que la crítica es injustificada. Es un tremendo esfuerzo que estamos haciendo gracias a el tremendo ministro de Hacienda que tenemos, que hizo una operación renta muy exitosa. Que no fue mejor de lo que se pensaba. Que no fue mejor, menos mal. Oiga, ministra, mire, es cierto, porque si bien aparecieron algunas críticas con respecto al alcance o no, el paquete de ustedes es bastante más amplio, pero queremos acotar la conversación evidentemente a lo último para que se entienda bien a quién le llega. Pero ¿sabe qué? Le salimos a preguntar a las personas qué le parecía. Y nos hicieron varios comentarios interesantes con respecto a si alcanza o no alcanza y cómo ven esta nueva alternativa, un bono justamente para enfrentar esta situación económica que estamos viendo. Mire, escuchen. Principalmente yo creo que en el combustible, que está demasiado caro, los fríos que están haciendo. Y lo otro de que, bueno, los alimentos también es otra prioridad en realidad. Son cosas básicas. Subió la luz y los alimentos principalmente. 120.000 pesos. Señorita, le digo una cosa, 120.000 pesos no alcanza nada para de hoy en día, po. Si es que me alcanza un paquete de fideo, un balón de gas y pare de contar, po. Dejarlo ahí por último para el pan, po. Que me sirvan para el pan, porque el pan está carísimo. El pan en 4 panes salen 1.200 pesos y los compro todos los días. Bien difícil, pues bien poco. No alcanza para nada. Un mercado pequeño sería, pues no, porque no alcanza para más. Hijita, el gas, el gas, el azúcar, el té. De la carne, ¿para qué hablamos? Me viene muy bien. Me viene muy bien, aunque fueran 20.000 pesos. A mí me viene bien. En las cosas para la casa, en el agua, la luz, el gas, todas esas cosas que hay que pagar. Porque a veces no alcanza. ¿Ha tenido que dejar de pagar una cosa para pagar Para pagar la otra, sí, por supuesto. Usted va a ponerse al día en el fondo. Claro, hay que ponerse al día, pagar las cuentas. Mire, ahí tenemos varias cosas, ministra. No alcanza para nada, pero me viene muy bien. Me va a permitir comprar a lo mejor un balón de gas o 2 balones de gas. Veíamos los precios de las verduras, ministra. O sea, una lechuga 1.000 pesos en la feria, un pimentón rojo 1.200, etcétera. A ver, ¿qué le responde usted al que dice no me alcanza para nada?
Bueno, respondo que en realidad tendría que ser un balón de gas bien caro para que solo le alcance a comprar un balón de gas. La verdad es que es un esfuerzo bien considerable. Estamos en un momento en que además estamos haciendo otro esfuerzo para... Esto va acompañado de otras 3 medidas más que tampoco hemos señalado. ¿Cuáles, ministra? La primera medida, por cierto, es que se aumenta el periodo del postnatal para todas aquellas personas que terminan el postnatal hasta el 30 de septiembre. Además, y se aumenta por un periodo de 60 Espérese un días. poquito, usted trajo una gráfica. ¿Por qué no pasamos a revisarla mejor, ministra? Para que Venga no para acá, veamos para eso. que las vea y Venga, nos las explique eso. justamente hacia Ministra, la cámara pero por usted ahí. póngase como por el ladito de Ahí, Francesco eso. para que no se... Ahí. Eso, Vaya ya. usted explicándonos ¿Qué con la tenemos acá? gráfica. Bueno, lo primero es que es el aporte de 120.000 pesos. Básicamente llega a alrededor de 7,5 millones de personas, más de 4 millones de familias. Y nosotros, básicamente, esto es una de las 24 medidas de Chile Apoya en que mejoramos 2 de estas y sumamos 2 más. ¿Qué serían? Pasamos a revisar. Pasemos. A ver. Siguiente gráfica. Ahí está. Bueno, una adicional, en la extensión del permiso postnatal parental, básicamente para apoyar a mujeres que están afectadas por pandemia, vamos a extender el postnatal a partir de 11 de julio del 2022 hasta el 30 de septiembre. Todas esas personas van a tener un aumento por 60 días de su postnatal. Ya, Así eso es para todas las personas que se les vencía, entiendo ahora, en... Entre ahora hasta el 30 de septiembre. Excelente, ya. Así Y es. esto hasta fin de año. Por 60 días más. Ya, o sea, 60 pero días. terminaríamos más o menos en Más o diciembre. menos, sí. Perfecto, sigamos. Luego el IFE laboral. ¿Qué es lo que es el IFE laboral? Fundamentalmente el IFE laboral es un aporte que entrega el gobierno adicional al salario para personas que están hasta 3 salarios mínimos, y hasta un 60% subsidia del ingreso con un máximo de 300.000 pesos. Ministra, muchas personas se preguntan, ¿y por qué no se le entrega directamente al trabajador ese IFE y no al empleador? Porque el sentido que tiene es facilitar el empleo, particularmente de las mujeres que son habitualmente discriminadas. ¿Y se ha notado eso? Se ha notado porque efectivamente ha aumentado la tasa de empleo fundamentalmente de las mujeres y eso es una muy buena noticia. Y esto, recuerden, esto efectivamente ya estaba dentro de las medidas de Chile Apoya hasta septiembre. Lo que hacemos ahora es que lo extendemos hasta diciembre. Perfecto. Ya. Y eso tiene un costo como de 200 millones de dólares. Así. ¿Y qué Nos más? falta uno. Falta uno que sería justamente el... Claro, el- ¿qué es esto? subsidio laboral protege? El Eso, subsidio ¿qué laboral es? protege específicamente un beneficio para aquellas familias que tienen al cuidado de niños o niñas menores de 5 años. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente? Es que abre un nuevo proceso de postulación disponible hasta fin de año y lo que básicamente hace es que entrega un subsidio para que de hasta 200.000 pesos para que las mujeres y las familias que no tengan acceso a sala cuna puedan pagar por el cuidado de su hijo hasta por 3 meses. Cuando decimos ampliamos significa que esto ya existía y que lo Esto vamos era a parte extender. exacto, esto era parte de Chile Apoya Ya. y lo que estamos haciendo es extendiendo ¿Hasta este cuándo? beneficio hasta diciembre. Ya, o sea, tenemos IFE laboral hasta diciembre, el subsidio laboral protege hasta diciembre, pero el bono por una sola vez. El bono por Pero una quiero vez. preguntarle, para que las personas que no están viendo hasta ahora se entienda bien, ¿esto llega a qué sector, a qué segmento del registro social de hogares? Hasta el 60%. Y aquí también quiero A ver. decir, porque aquí tenemos, en primer lugar, aquellos que reciben de manera automática son las personas que son pensionadas, los que tienen cargas y aquellos que tienen algún tipo de beneficio de invalidez. En segundo lugar, tenemos para aquellas familias que están bajo un 60%, para aquellas familias que tienen a su cargo una persona con discapacidad moderada o severa y aquellas familias que tienen niños menores o personas mayores de 65 años. Entonces, ojo, porque podría suceder la siguiente situación. Mi familia está bajo el 60% del registro, del registro social de hogares, pero en mi casa vive un niño y vive un adulto mayor de 65 años. En ese caso, lo que paga es 120.000 pesos por el adulto mayor y 120.000 pesos por el niño. De hecho, en promedio, el aporte que van a recibir en promedio las familias
es de alrededor de 205.000 pesos. Ya. Es interesante cuando ponemos esto en perspectiva de números, tenemos las gráficas. Ministra, me acompaña por acá porque le queremos presentar otra pregunta de las personas. Vamos a volver con mayor explicación, pero queremos justamente a propósito de lo que ya hemos conversado, escuchar a más personas que se quieren manifestar y quieren hacerle preguntas a usted. Mire, escuche. Soy Paula y tengo la siguiente pregunta. Soy de clase media y no me alcanza con lo que gano. ¿Cuándo será el día en que nos tomen en cuenta a nosotros? Ya, Paula, esta es una pregunta que se repite mucho, pues, ministra. Yo sé que usted ya nos respondió un poco a quiénes le llega, pero ¿qué le diría usted a Paula que tiene esa sensación de que a la clase media no se la considera, no les llega nunca y no está pensando necesariamente quizás en este gobierno, sino en general, ¿no? Un reclamo de décadas, podría ser. Yo le diría a esta persona que, en primer lugar, se inscriba en el registro social de hogares, porque si efectivamente está dentro de los 3 quintiles de ingreso, es decir, más del 50% de ingreso promedio país, va a estar siendo beneficiada. Solo aquellas personas que están en los 2 quintiles más altos de ingreso, es decir, no más del 40% de la población, son aquellos que por este mecanismo no van a recibir el bono. Ministra, yo sé que a los ministras en general de esta cartera no les gusta especificar de qué cantidad de ingresos estamos hablando, pero para las personas cuando uno dice quintil, un quintil, 40%, 60%, no le dice nada. ¿Qué significa estar en el máximo de 60% en el registro social de hogares? ¿Qué tipo de ingreso más o menos en pesos podría tener esa familia para recibir este bono? Estamos hablando de alrededor de 300.000 pesos. Eso es el ingreso del cual estamos hablando en los quintiles más bajos. Ahora, a esto se suma, por cierto, y esto es un tema que tenemos que mirar en el registro social de hogares, porque una de las cosas que ocurre en el registro social de hogares es que no se toma en cuenta para el cálculo actual los gastos de la familia. Entonces es muy distinto si yo tengo un ingreso. Claro, por supuesto. Y soy una persona a que si tengo un ingreso y tengo niños en el colegio. Claro. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es efectivamente agregar gasto al registro social de hogares. De todas maneras, es bueno que las personas actualicen algún dato si es que... Sí, porque no necesariamente va a estar así, ¿no? Sí, quiero decirle, y esto es muy importante, que el registro social de hogares se actualiza una vez al mes. Por lo tanto, es una medición dinámica. Si la situación cambia, si tenemos un problema de trabajo, si tenemos falta de ingresos, hay que volver a actualizar los datos en el registro social de hogares. Para esto, ingresa a desarrollosocial.cl y hay un banner que se llama Mi Registro Social. Ahí hay una primera parte que son preguntas que tienen que ver con dónde vive, cuánta gente vive en su domicilio, etcétera, y algunos documentos que adjuntar. Para el bono, importante, usted puede cambiar sus datos hasta el 22 de julio, donde se cierra el mes. Ah, queda poquito. Y cuando se cierra este mes, ya todos estos cambios ya inmediatamente quedan incluidos para el pago en agosto. Para el pago en agosto. Francesco, mira, podríamos mostrarlo porque ahí está la página. Mire, esta entonces, ministra, es la página que usted nos decía recién, que justamente corresponde a la información social de las personas. Y este sería el banner, ¿no? Es Registro el banner, Social de sí. Hogares. Entonces hay que hacer clic acá. Exactamente. Y te lleva inmediatamente a la serie de preguntas para completar el registro. Yo creo que muchas personas ya lo hicieron alguna vez, ¿no? Pero de todas maneras, como usted dice, es importante hacerlo de nuevo, particularmente pensando en que el 22, repitamos, el 22 entonces de este mes se cierra la información. Entonces hay que hacerlo antes, sí o sí, para que se pague en agosto, ¿no? Exactamente. Ahora, ojo, que el pago en agosto también, que es la otra pregunta que hace todo el mundo. Ya. ¿Dónde se paga? ¿Cómo hago? ¿Me inscribo? Eso. ¿Lo pido? ¿Qué sé yo? No tiene que hacer nada si es que usted es pensionado, si es que usted tiene carga o si es que usted tiene alguna pensión de discapacidad, porque llega automáticamente a la cuenta que tiene registrada el pago de la misma manera como se hace habitual. Con el IFE de noviembre se actualizó la información de alrededor del 99% de las personas. Solo nos quedan
46.000 personas que no tenemos información actualizada. Ya. Y lo más probable es que vamos a poner un formulario Bueno, y para que tienen que esta hacer persona esto. ingrese. Ministra, tienen que, como decíamos, el banner nos va a llevar después a las siguientes opciones: accede a tu registro social de hogares, Ir a obtener mi cartola, registro y ir a ahí mi registro. empieza. Ir a mi registro. Y Un ahí poquito más acá, eso, y ahí llegamos. Ir a mi Listo. registro, ingresamos allí y ahí vamos a empezar a completar esa información tan relevante que usted nos dice ahora. Entonces, ojo, que es importante esto que está diciendo la ministra. El 22 se cierra esto para que recibir la platita lo antes posible, ¿no? Así Aun es. cuando esto igual depende de que lo que a ustedes les vaya bien en el Congreso, pero Bueno, vamos a no ven eso. demasiada oposición a esta Es idea, difícil pensar, ¿no?, que alguien pueda oponerse a una medida que va a ser para el bienestar de todas las familias de Chile, que se agrega a algunas cosas que ya ¿no? tenemos. Es que les pueden pedir más platita. Bueno, eso es parte de la discusión. Nosotros lo que estamos haciendo es ingresar el proyecto hoy. Eso significa que si es discutido hoy o mañana en comisión, puede pasar a sala inmediatamente, ingresa por la Cámara de Diputados. Luego viene lo que se llama el segundo trámite, y el Claro. segundo trámite es que va a discusión y a votación en el Senado. Ministra, y cuando la oposición dice que este es el bono apruebo, ¿qué dice usted? Este es el bono Chile Apoya de invierno. La misma oposición nos estuvo criticando por semana de que las familias necesitaban un bono y que ese bono no se estaba dando. Nosotros estamos dando este bono en el momento en que se requiere. El invierno es ahora y el invierno no se puso de acuerdo para hacer Pero si la no hubiese fecha de habido la prueba. plebiscito, ¿lo habrían dado igual el bono? Absolutamente, de la misma manera como hemos estado dando permanentemente desde que entramos al gobierno apoyos a las familias. Todos los apoyos que yo he nombrado son parte de los apoyos del Plan Chile Apoya. Tenemos planes especiales también para las regiones del norte y para las regiones del sur, además de todos los beneficios y todos los bonos que se dan habitualmente, que continúan ocurriendo. El bono marzo, todos los bonos, Bono ninguno invierno. de eso, el bono invierno, ninguno de eso ha desaparecido. Y por lo demás este bono es complementario a estos otros, no es que necesariamente que se Eso es lo que se- otro, no se es acaba que, uno por el no otro. es que si usted tiene este bono pierde alguno, no. Se suma. Por sobre todos los beneficios Bien. se agrega este bono. Ministra, tenemos más preguntas de las personas, las escuchamos acá en esta pantalla nuevamente para ver cuáles son esas dudas y usted las puede responder. Veamos. ¿Por qué mejor no se entrega el IFE laboral a las personas y no a la empresa? Bueno, esa pregunta ya la habíamos hecho, pero repitamos, Pero porque es importante repitámosla, recalcar. pues. Sí. Claro, la Porque respuesta. el sentido es que se genere más empleo. Y el gran problema que tenemos, y en particular en la contratación de mujeres, es el tema de que hay cierta resistencia a contratar mujeres. Lo que hacemos fundamentalmente es que este IFE laboral está fundamentalmente destinado a la contratación de mujeres. Claro. Ese es el foco principal. También tenía como foco jóvenes, ¿eh? Jóvenes Ahí no nos ha y ido tan bien. mujeres. No nos ha ido también con los jóvenes. No nos tenemos ha un ido problema tan bien. estructural, parece que hay. Lo que- Oiga, pero espérame, antes que me responda eso, es que tenemos más preguntas de las personas, entonces, para que vayamos pimponeando personas y nosotros. Vamos. Cuando este gobierno fue oposición, cuestionaron todos los bonos de Piñera. Mi pregunta ¿es cuestionable el bono de hoy en día? Chuta. Chan, Ya. chan. Bueno, esto pasa cuando uno es oposición y después es gobierno. A ver, ministra, cuéntenos. ¿Tiene razón al hacer la pregunta esta persona diciendo, bueno, pero pucha que criticaron y ahora están haciendo lo mismo? ¿Es así o no es así? Lo que nosotros criticamos, y quiero ser súper claro en esto, es que fundamentalmente en ese momento que había que tomar medidas inmediatas, para llegar a tomar esas medidas pasaron meses. Las familias tuvieron meses sin tener ningún apoyo del Estado. Entonces, en vez de buscar una solución estructural, como hubiera sido, por ejemplo, apoyar todo lo que tiene que ver con alimentación, asegurar de que las personas estuvieran en su casa protegida, lo que se hizo fundamentalmente tardíamente fue esta política. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahora estamos en una situación excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque estamos post pandemia con un impacto tremendo, lo mismo que ocurrió después de la pandemia del 18, en que el mundo entero está con un alza, con una inflación importante, y solo recordar. Yo por cierto no vivía, ¿no? Pero solo recordar que después de 1918 el mundo entró en una espiral de inflación que llevó a una recesión mundial. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo Que por lo nosotros? demás, Chile fue uno de los países más afectados del mundo. Y Chile Del en este mundo momento esa es uno de los época. países más afectados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos muy lejos de los de China, de
Europa, y nosotros en particular hemos sido afectados porque nuestra economía tiene mucha relación de negocios con China. Y cuando China estornuda, a nosotros nos da neumonía. Y les recuerdo Y lo dice como médica. Y les recuerdo que Shanghai hasta hace poco estuvo cerrado. Cuando se cierra, se enlentece y tiene un impacto Oiga, económico ministra, global. pero ya que nos da un caso histórico archiestudiado por economistas que tiene que ver con un proceso inflacionario que generó problemas en el mundo entero y está pasando más o menos algo parecido ahora, menos, pero quizás hasta dónde llega. ¿No será peor el remedio que la enfermedad? Lo pregunto por lo siguiente, porque yo sé que es impopular, pero es cierto. No nos cabe duda que hay familias que necesitan dinero, apoyo en este momento. Pero hay quienes se preguntan muchísimo por si es realmente focalizado o no este bono, porque son 900 millones de dólares. Son 900 millones de dólares que al final del día le vamos a inyectar de todas formas a la economía, porque las personas lo van a gastar en consumo. Esta plata la necesitan para gastar en cosas ya. O sea, no la van a ahorrar, se va a gastar esa plata. Entonces, ¿no vamos a provocar justamente con esto, al margen de que ayudemos por un par de semanas, un mes a las personas, que la inflación, que ya es de 12,5, siga creciendo? O sea, ¿no es peor el bono que lo que tenemos? Sí, qué buena esa pregunta, porque el ministro de Hacienda, una de las cosas que nos ha asegurado es que este bono en particular nos va a generar un aumento importante, un aumento en la inflación. ¿Por qué? Porque en este momento el aumento de la inflación es fundamentalmente por condiciones externas. La inflación no está aumentando por temas internos de aumento de consumo, como era con todos los otros bonos en que la inflación y hubo este calentamiento en la economía que crecía y crecía porque aumentó el consumo interno de una manera importante. Tal como usted dice, en este caso no es que aumente el consumo, se recupera el consumo de la familia en cosas importantes como por ejemplo comprar aceite, comprar azúcar, comprar pan, etcétera. Sí, yo sinceramente, como usted dice, es evidente que las familias lo necesitan. Hay productos como la margarina, el pan, el pimentón, que son los que más tuvieron inflación, los que más crecieron en el mes pasado. Bueno, los combustibles, ¿para qué decir? Entonces es evidente, se necesita la plata. Pero estamos hablando igual de 900 millones de dólares, ministra. ¿Sí? 900 millones de dólares, que era un tercio del IFE universal de la época en que dijimos, pucha, ahí empezamos a inyectarle una cantidad de plata a este país impresionante. Sí. Insisto, las personas lo necesitan, sí. ¿Quiénes, para no afectar la economía? Ahí está la duda. Claro, bueno, por esa razón es que está hecho de la manera que está hecho, en que efectivamente se apoya a aquellas familias que lo requieren más, porque sabemos que esas familias no es que van a ir al mall a comprar la última tenida, sino que van a utilizarlo para recuperar su canasta de alimentos mensual, para poder asegurar que sus hijos tengan una alimentación adecuada, para tener su casa calentita en el invierno, y por eso también que va de la mano con las otras medidas que hemos anunciado y no va sola. Ministra, no es un bono nomás. Venga para acá entonces y terminemos de revisar, porque esto hay que verlo en gráfica, ¿no? Ustedes trajeron su gráfica, vamos a terminar entonces de mostrarles, claro, a nuestra audiencia. Aquí en solo 3 meses el 74% de las medidas anunciadas en el Plan Chile Apoya se han cumplido o están en ejecución. Ok. ¿Qué significan estas medidas? Porque usted dice, esto no es solo el bono de 120.000. Aquí se han hecho otras medidas. Así y usted es. pone el ejemplo del salario mínimo, que con la inflación, lamentablemente, claro, el efecto que se pretendía, está bien, habría sido peor si no se subiera el salario mínimo, pero como subió tanto el costo de la vida, queda de alguna manera disminuido ese efecto, ¿o no? Por cierto, queda disminuido el efecto porque el aumento del costo de la vida aumentó, pero si no hubiéramos tenido esta tramitación, imagínense cómo estaría la Peor familia. todavía, Lo que claro. estamos haciendo es tratar de al menos tener una manera en que el impacto no sea tan grande. Además de eso, el subsidio a la canasta básica, yo vuelvo a insistir que ese subsidio para también el próximo mes va a ser... ¿Qué es el subsidio a la canasta básica, El subsidio es que por cada una de las cargas Ya. se agrega un porcentaje que tiene que ver con el aumento del costo de la vida. Ese porcentaje, a partir del próximo mes, va a ser 8.000 pesos adicionales. Esto que decían... Los 6.000, los famosos 6.000 que no me sirven. No, porque es para cada uno de los causantes que se llaman. Que se llaman las cargas familiares. en el fondo. Exactamente. Por lo tanto, esto se va agregando a el suma, digamos, Ya. dentro de todo. También el congelamiento de los precios del transporte público. Todo el transporte público regulado, efectivamente, están sus
precios congelados. O sea, no va a subir la tarifa No va a en subir. Santiago, a pesar de que dicen que ya tendría que estar subiendo, pero no va a subir. Usted no lo va a garantiza. subir, Ok. lo garantizamos. Ya. Luego tenemos la inyección de recursos a Eso través... hasta fin de año, entiendo, Hasta ¿no? fin Todo de esto año. fin de año. Sí, claro, porque vamos a ver cómo viene la cosa a fin de año. A la inyección de recursos para contener el precio de los combustibles, hay un fondo de estabilización al cual se le han inyectado también una cantidad muy importante, millones de dólares, para asegurar que el precio de parafina, benzina y diésel se mantenga relativamente contenido. Uno dice, sigue subiendo, sí, pero si calcula cuánto subiría sin esta inyección de recursos es mucho mayor. Luego tenemos, que esto también es importante, que aumentamos en 15% el valor de la beca de alimentación para los estudiantes que están en educación superior. Y también estamos en este momento con un programa que estamos iniciando, que es Mejores Alimentos de Temporada. En estos momentos es para orientar a las familias chilenas a encontrar los precios más convenientes, pero también estamos explorando medidas específicas para que efectivamente podamos apoyar con alimentos a las familias que lo requieren. Ya pues, ministra, tenemos más preguntas, Francesco Gazzella. Tenemos más cosas que conversar con usted, ministra. La hemos hecho caminar, pero síganme para acá, porque esa es la gracia de nuestro estudio, que es amplio. Así que tenemos más cosas que conversar con usted, Ya, preguntas ministra. de las personas, Eso. preguntas por WhatsApp, hay harta cosa. Así Ya, que, señor esto. director, cuando usted quiera, aquí está la ministra atenta a la siguiente pregunta. Si solo algunos recibirán el bono, ¿no será hora de abrirse a la posibilidad de un nuevo retiro? Chan, Esta chan. pregunta, ministra, yo la he escuchado bastante y tiene que ver con que algunos sospechan o se preguntan, bueno, si efectivamente estamos en un momento de estrechez económica, quizás el gobierno no cuenta con los recursos, con la capacidad de llegar a muchas más personas o para que sea el doble, por ejemplo, estoy inventando, de 120.000 pesos, en fin, esto al margen del problema inflacionario que ya lo describíamos. Pero claro, y ahí se preguntan, ¿no será una buena idea un nuevo retiro? ¿Sí o no? ¿Por qué? No por ningún motivo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros como gobierno no queremos hacer es que el costo lo paguen las personas. ¿Y los retiros salen de dónde? Sale de sus platitas que tiene junta para la jubilación. Cada vez que usted hace un retiro se queda con menos plata para la jubilación. Un montón de familias, de personas 50% ya no tiene fondo en su jubilación y por lo tanto esto en es su pan cuenta para individual, hoy ¿no? día y hambre para mañana. Ya, pues vamos a ver si el gobierno va a poder contener el flujo ahí de parlamentarios de su sector que van a probablemente a querer impulsar, porque estas son medidas que concitan que mucha son bien popularidad. populistas, digamos. Ahora, aquí nosotros confiamos en que efectivamente el Congreso va a ser un Congreso básicamente que sea responsable y que no sigamos cargándole la mano a las personas. Por eso que como gobierno estamos poniendo estas medidas en que no le cargamos la mano a las personas y que lo que básicamente hicimos fue una mejor recaudación de impuestos, menos evasión, y con esa medida es que estamos financiando esto, por lo tanto no afectamos a las familias más vulnerables. Ya, pues vamos a ver cómo le digo, ministra, si eso se puede efectivamente contener o no en el Congreso, porque así no. A ver, ha sido difícil, ¿no? Porque, insisto, es una medida que para las personas, sobre todo de la clase media, ministra, que son aquellas que todavía le queda saldo, ¿no es cierto?, en su cuenta de ahorro previsional, efectivamente es una solución, dicen esas personas. Claro, está toda la otra parte que dices tú, Francesco, más circulante a la economía, suben los precios, entonces la plata no se te hace nada. Pero en la primera capa de esta conversación dicen, sí, pues, Claro. es una medida que nos puede ayudar. Pero ojo, porque por eso que es tan importante y por eso que estamos presentando todo el proyecto de mejoría de pensiones, porque también ya tenemos un efecto y las personas que en este momento están jubilando tienen un efecto muy importante en sus jubilaciones y algunas de ellas incluso ya no tienen recursos. Entonces necesitamos mejorar también esta situación de raíz. Claro. No, y dicho sea de paso, el tema de los retiros provocó que justamente el Fondo X, donde más personas a punto de jubilarse tenían su plata, se viniera abajo. Así es. Entonces, no solamente las personas que sacaron plata cerca de jubilarse bajaron su pensión, no solo jubilados bajaron su pensión con los retiros, sino muchas personas que ni siquiera sacaron su plata también vieron una merma. Es un tema archicomplejo, las personas pueden opinar lo que sea, evidentemente, pero técnicamente ha sido bien cuestionado. Tenemos más preguntas, ministra. A ver, pasamos a revisar esta. El presidente había... A ver, mejor le era tú que dando tomadita a la garganta. El presidente había descartado el IFE de invierno porque aumentaba la inflación. Lo dijo en varias entrevistas, ayer circulaban incluso en redes sociales. Ahora tendremos que pagar todas las consecuencias
de un bono que solo es para algunos. Hace como una pregunta allí. Y de nuevo, ¿qué consecuencias podría traer? Bueno, esto lo hemos conversado harto, pero repitamos, ministra, ¿ustedes de verdad? Porque ayer yo leí algunos medios de prensa donde economistas de algunos bancos señalaban que el ministro Marcel puede tener la convicción, pero ¿cuál es el dato concreto? ¿En qué se basan para decir que 900 millones de dólares no va a traer consecuencias inflacionarias para Chile? Bueno, yo a esto solo les diría que nosotros tenemos la suerte de tener un ministro de Hacienda que, aparte de ser brillante, es extraordinariamente eficiente, y eso muestra por qué razón como país, comparándonos con otros países, hemos sido menos afectados. Un ministro de Hacienda que ha sido de las altas autoridades del Banco Mundial. Por lo tanto, la verdad es que a nosotros, si el ministro de Hacienda nos dice que efectivamente aquí no va a haber efectos importantes en inflación, nosotros tenemos toda la credibilidad puesta en nuestro ministro. ¿Ustedes han conversado? Cuando usted me dice que tenemos un ministro brillante y eficaz, claro, tiene las tareas tremendamente compleja que es contener este problema inflacionario. El 12,5 al año no dice mucho, son porcentajes, pero evidentemente todos se han dado cuenta que la vida está más cara y algunos proyectan que esto podría seguir subiendo, al margen de lo que estamos hablando ahora por el tema del bono, sino por lo que usted dice, temas externos, en fin. ¿Ustedes tienen una proyección de hasta qué punto podría ser cara a la vida? Porque de hecho ustedes mismos dijeron que este salario mínimo de 400.000 pesos podría subir un poquito más para el próximo, incluso si es que la meta inflacionaria no se cumple. Pero ¿tienen un dato? ¿Han conversado hasta dónde podría llegar este costo de la vida? Yo particularmente no tengo el dato porque eso es materia del Ministerio de Hacienda. Lo que sí nosotros podemos decir es que efectivamente el Ministro de Hacienda está monitoreando la situación y que estamos preparados para tomar todas las medidas que se requieran si así lo amerita. Ojo, porque nosotros decimos tenemos un 12% de inflación. ¿Usted sabe cuánto es la inflación en Estados Unidos en este momento? No, la verdad es que no, pero yo tampoco, así que por ahí, ¿no? me voy a que mandar las partes. Prácticamente igual. Estamos alrededor de 12% de inflación, entonces hay cosas que no podemos hacer. Es un tema mundial, es un tema mundial, pero al margen de Argentina y Venezuela, la chilena es la que más ha crecido en un año. En Latinoamérica. En Latinoamérica es una inflación similar a países desarrollados que están teniendo el mismo costo. Y el peso chileno es el que más se devalúa. Oiga, ministra,